nosotros por ende sintamos miedo. Sí. Pero ¿qué pasó en esta historia? Dice que la tempestad golpeaba la barca. Cristo no se levantó por el golpe de la tempestad. Cristo se levanta por el miedo de los discípulos. Que le dijeron, maestro, maestro, mira el viento, mira, nos estamos hundiendo. ¿Y qué le dice Cristo? Hombre de poca fe. Y dice que se paró y oró. ¿Y qué pasó? Hubo calma. Que los vientos cesaron, hubo bonanza. Sí. ¿Y qué ellos dijeron? ¿Y qué hombre es este? Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones, familia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz del Eterno sea contigo. Bienvenidos a Descansando en sus promesas. Hoy hay una palabra fresca de bálsamo para tu espíritu, para que entienda que Dios te da el bálsamo, Dios te corrige, Dios te cambia, pero también te permite que renueves cada día aquello que no le agrada. Hoy tenemos un invitado súper especial que está con nosotros en el día de hoy. Él se estará presentando. Amén, amén. Bendiciones para todas las personas que van a ver este video, también para este equipo de trabajo que está acá. Créanme que para mí es un beneplácito poder estar aquí, específicamente en la parte expositiva de la palabra del Señor en este día. Sé que será de gran bendición. Respondo al nombre de Javier Santana, mi pastor. Bienvenido, Arias. Y estamos aquí por la misericordia del Señor. Amén, pero no estamos solos, estamos con mi compañera Analeni Castillo de Medina, pidiéndote que te acomodes porque hay una palabra fresca del reino para ti y para los tuyos, pidiéndote que te suscribas para que te lleguen todas las notificaciones. Vamos a dejar que el guerrero fluya con el tema poderoso que trae en esta hora. Suyo. Amén, amén, amén. Señor. Bien, vamos a tomar en el día de hoy para dar la introducción al mensaje, específicamente como base bíblica el libro de Salmos capítulo 56. A la lectura del verso 3. Aleluya. Solamente vamos a leer ese verso. Gloria a Jesús. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Repito el verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Damos gracias al Señor por esta palabra. Bien, hemos utilizado el libro de los Salmos, específicamente en el capítulo 56, como plataforma para introducir el tema que tenemos hoy. Queremos hablar con el tema, el miedo es para valiente. Aleluya. Es algo bien edificante. Yo sé que será de mucha bendición para todas las personas que van a ver este video. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias te damos, Rey de Gloria. Así es. Y en la parte de introducción quiero explicar como una pregunta, ¿qué es el miedo? Una de sus definiciones dice que el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Muy fuerte. Es como, a mí me gusta hacer como los restaurantes. En los restaurantes usted va y de entrada le dicen que si quiere algo. De entrada, quiero explicar que el miedo en la vida de un hombre escogido por Dios o con un propósito, con un llamado, manifiesta tres cosas. Gloria a Dios. Número 1, el miedo exhibe a los valientes. Según el libro de Jueces, capítulo 6, verso 1, revela la historia de un hombre llamado Gedeón. Gloria a Dios. Dice la Biblia que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Dios, por la cual Dios lo entregó en mano de Madián. Y dice que a causa de lo que Dios había hecho con ellos, dice que todo este pueblo decide abandonar su tienda, su casa, e irse a las montañas, Gloria a las a cuevas, a las catacumbas. Aleluya. ¿Por qué? Porque venía todo el pueblo de Madián y dice que tomaban el territorio, mataban los animales, se llevaban los asnos, y dice que cuando crecía el alimento de ellos le tomaban el alimento hasta el punto de que se quedaban sin alimento. Santo. Se quedaban sin sus provisiones.
de tal forma que se dio la situación de que llegó un momento donde ya la cosecha había crecido. Y dice que Gedeón estaba en el lagar sacudiendo el trigo. Pero lo impresionante de esto es entender que en el lagar no se sacude el trigo. En el lagar es el lugar donde se machacan las uvas para el vino, dando a entender que Gedeón tenía miedo, que Gedeón estaba atemorizado, que Gedeón estaba escondiéndose para que no se le llevaran el trigo o el alimento que tenía. El hombre tenía miedo, pero dice que el pueblo clamó a Dios y Dios lo escuchó. Inmediatamente dice la Biblia que un ángel descendió donde estaba Gedeón y le dice: Gedeón, hombre forzado y valiente. ¡Aleluya! Y como un hombre que tiene miedo, como un hombre que esté en el lagar, como un hombre que esté escondido, que está atemorizado, Dios le llama valiente. Sí. Es porque en el reino se mueve diferente a como nosotros pensamos. Sí es. En el reino hay principios que Dios lo escoge para traer una verdad presente. Y en el reino, el que tiene miedo es aquel que se convierte en un valiente. Aleluya. Pero hay que identificar qué clase de miedo podemos explicar en este ángulo. Que Gedeón tiene un miedo porque él sabe que los enemigos, que Madián, le toman la comida y lo dejan sin comida. Santo. Y el ángel se rebeló cuando salió este hombre que tenía miedo. Por eso dije que el miedo va a exhibir a los que son valientes. Sí, guerrero. Y que oiga como el significado de Gedeón. Es guerrero fuerte, que significa el nombre Así de él. es. Guerrero fuerte. Entonces este hombre, aleluya, lo que porta de parte de Dios no se le manifiesta en lo físico, Así es en el interior. En el hombre espiritual él era fuerte, pero tal vez en lo humano. Mira, aquí hay como un debate. Así es. Sí, es decir, querían saquearle la comida. Explíqueme eso. Mira, querían quitarle la comida porque era la costumbre que ellos tenían. Tenían esa costumbre. De aprovechar la cosecha para ellos coger el alimento. Lo impresionante de esto es que ellos salieron de sus casas y se fueron a cueva. Y en la cueva sembraban y eran productivos. Porque había una promesa que Dios le hizo a ellos. Que si se encontraban errantes aún en una tierra que no era de ellos, allí Dios le iba a sustentar. Anda, papá. Yo vine a decirte que las promesas de Dios se van a cumplir aún en el lugar más difícil de tu vida. Por encima de todo, por encima de todo. Cuando Dios te da promesa, no importa la situación y el sistema que se mueva o que opere. Si Dios te dio una palabra, donde quiera que tú estés, allí tú vas a producir. Amén, aleluya. Por eso mismo también dice más acá en el verso 14. Y mirándole a Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envié yo. Porque él le hacía entender a él de que la fuerza, con todo y el temor que él tenía, él sabía que él tenía a alguien que lo estaba respaldando. Así es. O sea que él no tenía que tener miedo. Así es. Si él dice en el Salmo que él está confiado porque en ti confío yo, porque tú tienes miedo. Así es. Pero mira, lo importante de esta característica es que el miedo va a revelar la condición del hombre. Pero el miedo también va a revelar la manifestación de Dios. El guerrero que hay en ti. Exacto. Va a salir lo de ti. Entonces, cuando se vio en esta condición Gedeón, dice la Biblia que entonces el ángel vino. Y cuando el ángel vino, lo especifica como lo que él era: varón valiente y esforzado. Gloria a Dios. Y le dice a él: mira, con esta tu fuerza tú vas a librar a este pueblo. ¿Y qué le dice Gedeón? Con esta es mi fuerza, pero yo vengo de una familia pobre. Yo soy el menor de la casa de mi padre, porque el menor no contaba. Siempre contaba el primero de la casa. Pero si estamos viendo de la manifestación, si él sabía que había manifestación donde él estaba sacudiendo el trigo, ¿por qué tenía miedo? Si él, primeramente, él estaba en un lugar donde no se sacudía el trigo, primeramente. Segundo, estaba confiado porque dice en el Salmo: yo en ti confío. Segundo. Y tercero, quien lo mandaba dice: no te envío yo. Así es. O sea, le estaba hablando 3 veces. Porque Dios te habla. Y si Dios te habla, tú debes de estar confiado que tú eres varón forzado y valiente. Ya Dios te está dando confianza a ti mismo. Porque Dios primero te entrega, te capacita y te manda al sitio. Tú sabes. Entonces, que todos los principios son difíciles. Tenía 3 ingredientes
y tenía el cuarto que era el mismo espíritu que lo estaba acompañando a él. O sea, que no estaba solo en el lugar. Así. Todos los principios son difíciles, tal vez eso fue sus inicios, guerrero. Así es, pero es como te decía ahorita, siempre el miedo va a revelar la condición del hombre, que el hombre depende de Dios. La humanidad se impone. Pero ¿qué pasó? Dice que Gedeón le dijo, me voy, pero quédate aquí, porque voy a traer una ofrenda, un sacrificio. O sea, lo que yo he visto, lo que se me ha manifestado, yo tengo que confirmar que lo que tú me estás diciendo, que quien me está enviando es una entidad divina y que está por encima de mí. Papá. O sea, que el miedo de Gedeón provocó que Dios interviniera. La atención de Dios, la atención y de provocó papá. que Dios lo exhibiera. Y dice Sí. que Gedeón le dio la victoria. Gedeón nunca fue a la guerra. Pero que él estaba con él desde un principio. Él le dijo, no te mandé yo. Así es. Él no estaba automáticamente seguro de lo que él iba a hacer. Así Me es. quieren dejar dicho. Porque si Dios a ti te dice, por ejemplo, evangelista, yo estoy contigo. No temas porque tú eres ya esforzado, valiente. Yo he visto el esfuerzo, el sacrificio que tú has hecho para con este pueblo. Porque a él sacudir el trigo en un sitio era porque había un maco ahí. Era porque ahí se estaba caminando algo malo. Era porque en el territorio había algo que no le agradaba a Dios. Y Dios utilizó a Gedeón como instrumento. ¿Para qué? Para abrir el camino y ver lo que había ahí. Pero él sentía pánico y sentía miedo en él. Porque quizá él se sentía que él estaba solo. Y en ese momento él le dijo, y mirándole a Jehová, le digo, ven con toda tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Así es. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le digo, ciertamente yo estaré contigo y derrotará a los madianitas como un solo hombre. Ya. Así es. O sea, había mucho pensamiento en la mano de él. Primero, que era el más pequeño. Gloria a Dios. Segundo, que su familia era pobre. Tercero, que tenía prácticamente el pueblo. Pero Jehová está contigo. Ahora, lo que Es un podemos entender proceso. es que Gedeón nunca hubiera tenido un encuentro tan espiritual como ese día. Entonces, hay cosas que nosotros a veces no le entendemos. Dios nos puede dar una palabra de que avancemos, pero cuando vemos lo que tenemos que enfrentar, eso provoca miedo. Humanamente. Por eso cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar, ¿qué Dios le dice a Moisés? Dile a mi pueblo que marche. Amén. Pero ¿cómo que marche? Si tú ves que hay agua, que hay un agua? mar, ¿cómo que marchamos? Entonces eso es lo que revela la condición del hombre. ¿Qué tiene en las manos? ¿Tú me entiendes? Pero esto dice que si vio a este hombre a causa de lo que pasó. Pero también podemos ver el caso de David. Dice la Biblia que David estaba en el desierto pastoreando ovejas. Y en el desierto adquirió habilidades que un Gloria hombre a Dios. físicamente no las podía tener. ¿Qué adquirió? La habilidad de pelear con leones, Con de osos. pelear con osos, de pelear con fieras, con tal de qué? De salvar a las ovejas. Esta capacidad provocó que cuando David fuera a llevarle comida a sus hermanos y escuchara el grito de aquel gigante, esto activó algo en David. Así es. Pero ¿qué provocó que David Gloria a Dios. saliera y que se manifestara quién era David? El miedo que tenían los guerreros, Así el es. miedo que tenía el rey Saúl. Los hombres de guerra tenían miedo cuando el gigante le salía al encuentro. Pero cuando David escucha esto no tiene miedo, porque lo que le provoca miedo a uno, a otro no le va a provocar miedo. Así es. Porque hay experiencias que tú pasas en la vida que cuando otro la está pasando, tú sabes cómo manejarte. Así es. Entonces, como ya David se hubiera enfrentado a leones, a osos, no podía tenerle miedo a un hombre donde tenía experiencia Ay, 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 te peleando adoramos. con fieras. Santo, Aleluya. gloria a Dios. Aleluya. Por eso cuando papá. el miedo de ellos se incrementó, sale David y Sí. Dios lo exhibe. Por eso Gloria a el Dios. miedo que ellos tenían provocó que David saliera y que le diera la victoria. Por eso dije que el miedo va a provocar que los valientes salgan. Sí, señor. Número 2. Sí, señor. El miedo va a provocar que se manifieste Cristo. Amén. Y esto lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 8, verso 23. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Jesús se montó en la barca con sus discípulos. Así es. Y cuando se montó en la barca se levantó una tempestad tan grande Una gran tempestad. que azotaba la barca. Sí, señor. Lo primero que yo entiendo de este versículo
es que Cristo no se monta con nadie extraño. Aleluya. Con quien Cristo se monta eran con personas que le conocían. Usted no se va a montar en un vehículo con un extraño. Usted no va a llegar a un lugar, a un territorio con un extraño. Así es. Si usted se monta en ese vehículo es porque usted conoce a esa persona. Sí, los discípulos decidieron montarse en la barca era porque conocían a Cristo. Sí, señor. Sin embargo, en el mar se armó una tempestad que golpeaba la barca. Lo impresionante de esto es que Cristo no se despierta por los golpes de la barca. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué entonces, si ellos sabían que era Cristo, por qué Pedro le dijo, si eres tú, a que yo camine, pues tú camines? ¿Por qué él le hizo esa pregunta? Bueno, esa pregunta está en otro pasaje, Pero no está ¿por específicamente. qué? ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo que Jesús sabía, o que los discípulos sabían que Jesús estaba ahí, que Jesús no se monta con todo el mundo. Entonces te estoy haciendo la pregunta que por qué él le dice. Esa es otra historia. Que es lo mismo que por qué él le dice. Mira, te voy a explicar esa pregunta. Porque Pedro estaba también confiando. Pedro también confiaba en la palabra, porque Pedro, con todo y todo, él era valiente y él asumía retos. Es como te decía ahorita, hay manifestaciones que van a pasar en nuestra vida que van a provocar que el miedo salga. Exactamente. Cuando no estamos acostumbrados a vivir una experiencia espiritual, eso va a provocar que nosotros por ende sintamos miedo. Sí. Pero ¿qué pasó en esta historia? Dice que la tempestad golpeaba la barca. Cristo no se levantó por el golpe de la tempestad. Cristo se levanta por el miedo de los discípulos. Que le dijeron, maestro, mira el viento, mira, nos estamos hundiendo. ¿Y qué le dice Cristo? Hombre de poca fe. Y dice que se paró y oró. ¿Y qué pasó? Hubo calma. Que los vientos cesaron. Hubo bonanza. Sí. ¿Y qué ellos dijeron? ¿Y qué hombre es este? Sí. Que aún los vientos le obedecen. Madre, le obedece. Ellos aún no conocían a Cristo. No, en esa magnitud no. Hay gente que le sirve a Dios que todavía no conoce a Cristo. No, porque es que él sube como hombre a la barca, pero como Dios que calma la tempestad, él se le estaba revelando. Entonces, ellos no conocían al maestro. Por ende, eso refleja el nivel de persona que conoce a Dios por lo que escucha, Así no es, por lo que vive, no por lo que vive. no por la experiencia que tiene. Entonces, el miedo de los discípulos, ¿qué provocó? Que Cristo se manifestara. Amén. Hay temores en nuestra vida de cosas que queremos hacer, de cosas que queremos lograr, alcanzar, que cuando vemos las dificultades, la única alternativa que tenemos se llama Cristo. Cristo, el único. ¿Y qué va a provocar ese miedo que sentimos? Que Cristo se manifieste. Manifieste. Y lo tercero que provoca el miedo es que trae grandeza y que deja un legado. Y esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Después que Elías hizo todo lo que hizo, de que confrontó acá, de que mató a los profetas de Baal, de que hizo que descendiera fuego del cielo, de que hizo Le que... hizo su lío Jezabel. Después que Elías hizo todo y que no tenía miedo, entonces ahora Elías anda huyendo. ¿Por qué anda huyendo? Porque hay una mujer que le dice, mañana a esta hora te voy a cortar la cabeza como se la cortaste a los profetas. Y Elías salió corriendo. Oye, el hombre que confrontó al rey ahora le está corriendo a una mujer. A una mujer. El hombre que confrontó a todo un reinado ahora le anda corriendo a la voz de una mujer. Así es. ¿Y qué provocó esto? Que Elías le dijera a Dios, quítame la vida. Dice Sí. que se durmió bajo un enebro. Sí. Dice que quería que Dios le quitara la vida. Y esto lo llevó a que Elías se metiera en una cueva. Él no quería enfrentarla. No quería enfrentarla. Y cuando se metió en una cueva, ¿qué dice la Biblia? Que Dios le dijo a Elías, sal al encuentro. Amén. Y cuando aleluya. Elías salió, ¿qué le dijo? Le Elías, ¿qué respaldo. tiene? Le dijo, Elías, yo siento un vivo celo. Ay, aleluya. Elías le vino a Dios con unas cosas que no eran. Porque lo primero que Elías no sentía era ningún vivo celo. No, Elías era lo que miedo. tenía era miedo. Le dice, he sentido un vivo celo por la casa de quién, de tus padres, por la casa tuya he sentido un vivo celo. ¿Por qué? Porque andan buscando a tu profeta para matarlo. Segundo, no andan buscando a los profetas. Tú mataste a los profetas de Baal. Entonces ellos no andan buscando a tu profeta para matarlo porque tú lo mataste. Ay, ay, ay. Tercero, ¿qué le dice Elías? Y solo yo he quedado. Solo yo he quedado. ¿Y qué Dios le dice? Dios le dice, úngeme a Eliseo como profeta y a Jehú como rey. Gloria a Dios. Lo primero es que un profeta no unge rey, porque quien está capacitado para ungir un rey es el sacerdote. El sacerdote. Lo que pasa es que a Elías le llegó el tiempo de terminar con su ministerio.
de terminar con su llamado profético. Aleluya. Y la conclusión de su llamado, ¿qué provocó? Que Elías tenga que traspasar, que Elías tenga que dejar un legado, que Elías tenga que levantar a otro porque ya su tiempo se había terminado. Es decir, que el miedo de Elías provocó grandeza porque se despojó de lo que tenía para ungir a 2 reyes y para ungir a un profeta. Quiero que me entiendan porque estamos hablando del miedo. Y dice aquí en Mateo capítulo 14, verso 16 o 26 dice: y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Creían que era un fantasma. Diciendo un fantasma. Sí. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esa era la pregunta que yo te estaba hablando ahorita. Ahí estaba oscuro. Porque estamos hablando del miedo. Así es. Entonces, sí va de acuerdo al mensaje con el cual tú me estás hablando. Así es. Entonces te estoy haciendo la pregunta. Por eso te decía ahorita que hay manifestaciones. Sí, pero que estamos viendo de que la manifestación está contigo porque ya tú has decidido desde tu interior que si su presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Así es. Pero muy humanamente hay 2 diferencias. Una cosa es manifestación y otra cosa es que el Padre ande contigo. Así es. Son 2 cosas diferentes. Muy fuerte. Así es. ¿Entiendes? Entonces lo que yo me estoy refiriendo y lo que estamos hablando de manifestación y de que Dios ande contigo. Así es. Pero Dios anduvo con él. Dios estaba con ellos en la barca. Así a es. eso que yo me refiero. Perfecto, perfecto, puedo entenderte. Bien, entonces, como decía, la parte más interesante y en la parte que ya voy a concluir es entender el último versículo, cuando Dios le dice: pero dejaré 7,000 en Israel que no han doblado su rodilla ante los Baales. No era que habían, no era que habían. Dios le dice: pero dejaré. Dejará un futuro, un tipo. Le está hablando en el término futuro. Así Dejaré es. 7,000 profetas que no han doblado su rodilla. ¿Ante quién? Ante los Baales. O sea, la terminación, la culminación de tu llamado es la que va a abrir. Es la que va a abrir la puerta para que otros sean efectivos y para que otros puedan fluir en lo que ellos van a también a fluir. Es lo impresionante de esto. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Que el Eterno no nos utiliza por el título que tenemos del llamado. ¡Aleluya! El Eterno no nos utiliza porque somos evangelistas, porque hay pastores, porque hay apóstoles, porque somos profetas. Aleluya. Dios nos utiliza porque somos instrumentos. Predícalo. El día que papá. entendamos que somos instrumentos, Sí. vamos a sacar de nuestra cabeza la competencia y el que Dios te usa más a ti y el que Dios me usa menos a mí. El día que entendamos que somos instrumentos, que nuestro ministerio sirve para fortalecer y bendecir la iglesia. ¡Gloria! Pero quien nos toca, ¡Gloria a Dios! nos utiliza como instrumento. Entonces vamos a entender, yo siento a Dios, Gracias, que papá. esto no es por competencia, Gracias. sino que lo que Dios ha puesto en nosotros es para servirle con honra, Gloria a Dios. es para servirle con grandeza, Con ánimo es para pronto. servirle con deseo, con ánimo. El Aleluya. piano más caro del mundo no es valioso por su estética No. ni por los años de antigüedad que tiene, es por quien lo toca. Porque lo toca. Lo tocó un solo hombre que fue tan grande que por eso el piano tiene su valor. Gracias, ¿Y qué vine a Jesús. decirte? Que nosotros no somos útiles ni somos grandes por la estética o el conocimiento que Cordero de tenemos Dios. o por la familia que tenemos o por el entendimiento que podemos poseer. Nosotros somos efectivos por quien nos utiliza, por quien nos toca, que se llama Cristo Jesús. Gloria a Gracias, Jesús. Lamentablemente hemos llegado al final, pero viene segunda parte en el nombre de Jesús. Este fue el segmento Descansando en sus promesas. Te recuerdo que te suscribas a la campanita para que siga todos nuestros videos. Somos Excelencia Cristiana Televisión. Comparte esto, invita a alguien para que se goce al conjunto de todos estos videos que traemos para ti, para que seas renovado y guiado en el Espíritu según conforme a la voluntad de Cristo. Te habló tu hermana Mariel Sánchez, al conjunto del ministro Javier Santana. y la pastora
Analeni Castillo de Medina. Dios Así te bendiga. que Dios te bendiga guarde. y Dios te guarde. Bendiciones. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.